saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Yo creo que el proceso de ya muy despintado ahora sí, la pérdida del control da la impresión de cómo se ha ido desdibujando y diría yo despintando, sobre todo ese clásico que nos recuerda muy bien desde fines de los años 80 y también 70, sobre ese proceso tan oscuro que vivimos de la sucesión presidencial. Hoy está, digamos, en aquel momento ya era un espectáculo poco útil, ahora parece también grotesco, pero también muy grotesco por la circunstancia que hoy pinta la realidad, o la despinta también, justo porque hay, digamos, muchos indicadores que están poniendo en predicamento las piezas principales de lo que implicaría, se supone, a las principales piezas del presidente de cara a ese proceso importantísimo para su causa, y da la impresión que ya una de sus últimas causas, dado que ya la administración pública federal nunca fue lo suyo, no solo por su escaso conocimiento en el tema, sino también porque da la impresión que esos avances han sido magros o inexistentes también en otros muchos rubros de la administración, y por tanto su enfoque más importante será precisamente hacia el rumbo que tenga la sucesión. Y yo creo que en ese tono podemos poner, digamos, en el tono electoral, por ejemplo, en el tono administrativo y también en el tono de la libertad de prensa, tres grandes momentos que han ido desdibujando esas posibilidades de sus dos principales piezas, por ejemplo, entre las más importantes, más allá de las disputas que se dan entre algunos miembros de la élite observadorista, como pueden ser el senador Monreal o el propio secretario de Gobernación, que ya le llaman algunos candidato inspector. Más allá de esa circunstancia, las piezas principales que conocimos desde hace algunos meses, sobre todo son las del canciller y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero me parece que esos tres momentos que son, si los recordamos, nosotros pensamos que en el tono electoral la pérdida de, por ejemplo, el principal bastión que significó por muchas décadas el principal momento evocador de la potencia de la izquierda en todo el país, fue sin duda Ciudad de México. Y recordamos todos que la pérdida de potencia se generó justamente a partir de la jefatura de gobierno que hoy encabeza la señora Sheinbaum, que es justamente la pérdida de 9 de 16 delegaciones, llaman hoy alcaldías, y a partir de entonces se comenzó a notar ese ausente liderazgo y también incapacidad, hay que decirlo, para gobernar, cuando vimos el acto más notable de todos esos momentos al derribarse esa estación Olivos de la línea 12 del metro hace ya un año, y que pone justamente en el centro de la atención lo mismo al canciller que la señora Sheinbaum en esos tres grandes momentos que puso esa consultora sobre cómo hacer el estudio de todo el diseño, construcción y también mantenimiento, que pasó y despeinó a todos los jefes de gobierno, lo mismo al ahora canciller, al señor Ebrard, al señor Mancera y también a la jefa actual de gobierno. Me parece que allí es el momento más importante en que conocemos esa parte electoral, primero en 2021 y en 2022, yo diría el momento del tono administrativo, que es justamente ese momento en que termina de cuajar esa pérdida de confianza, da esa impresión de muchos habitantes de la capital mexicana respecto de la confianza que pueda manifestar hacia ese ángulo que llaman hoy todavía la potencia de la izquierda, sobre todo desde el año 97, en que dominan esa plaza principalísima para el país y sobre todo para la configuración, para el dibujo de lo que significan sus posibilidades de éxito o de fracaso, en esos dos tonos que van muy unidos, el electoral y el administrativo. Y me parece que también un tercero tiene que ver con la pérdida también de un factor de poder, no es que lo hayan tenido antes, pero sí la influencia muy importante de lo que significa, por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que ese es uno de los temas en donde vemos, por ejemplo, el tema del ocultamiento del dictamen, del peritaje que se hizo sobre el tercer reporte sobre mantenimiento. Justamente si la señora jefa de gobierno hubiese dado a conocer, hubiese publicado, por ejemplo, ese peritaje, entonces también el diario El País, por su lado, no hubiese buscado otras fuentes alternativas para publicarlo, con lo cual da un testimonio muy importante de la fuerza
notable que tienen siempre los protagonistas que son los medios de comunicación en el mundo, y que refleja no solamente el derecho a saber de las personas, de las sociedades, sino sobre todo la posibilidad de que esa influencia de las dos libertades que siempre evocamos, ahora que terminó hace pocos días que evocamos ese día global de la libertad de prensa, pensamos también que esa influencia hoy se mantiene y es viva, es vigorosa, y que por tanto los gobernantes, al ignorarla, no solamente la convierten de manera errónea en un adversario, sino que además pierden una batalla sensible que significa acercarse con las personas, con los ciudadanos, en aras de la transparencia, en aras de la llamada a cuentas, que muchas tareas cumple, por fortuna, las dos libertades. Y me parece que ese proceso de la libertad de expresión también lo han perdido, de ese tono de la defensa de la libertad de prensa y de expresión, también lo ha perdido esa potencia que tuvo por muchos años la izquierda en Ciudad de México. Así que esos tres momentos han puesto ya en predicamento que en lo electoral, en lo administrativo y en términos de la libertad de expresión se ha marcado, sobre todo en este sexenio de la señora Sheinbaum, como la pérdida ha sido muy importante en un momento, yo diría que además está convocando a muchas personas que por fortuna en Ciudad de México se encuentra entre otros el público que tiene más posibilidades de acercamiento con medios masivos, con la sociedad civil, con la sociedad organizada, y eso también hace una diferencia entre lo que puede ser la construcción exitosa o no de las posibilidades hacia el futuro de ese proyecto que busca en la sucesión presidencial el presidente de la República, con lo cual hay, digamos, el tono de lo que puede recordarse sobre que es verdad que el monarca absoluto sexenal podrá ser, como dirá don Daniel Cosío Villegas, hará siempre su voluntad, pero la voluntad que siempre prevalecerá será la de los electores, la de las elecciones auténticas y la de que tengamos siempre administraciones públicas eficientes y junto con ello sociedades libres, informadas y sobre todo yo diría respetadas, muy respetadas por el llamado a cuentas de los gobernantes, Teodoro.